casa porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Bueno, queríamos empezar la entrevista preguntando que, como por ejemplo, ¿qué modelos pedagógicos cree usted que son los más importantes en este siglo? Para empezar. ¿Siglo XXI? Sí. Bueno, los modelos pedagógicos están muy ligados a los modelos de los sistemas educativos. En el mundo hay dos grandes modelos de sistemas educativos. Uno que se llama el modelo comprensivo y otro se llama el modelo competitivo. Y ese modelo comprensivo y modelo competitivo condicionan los modelos pedagógicos. El neoliberalismo ha fomentado los modelos competitivos. Y en los modelos competitivos, los sistemas que predominan pedagógicos son que cada alumno tiene que luchar por sí mismo, no digo contra los demás, pero intentando superar a los demás. Los modelos comprensivos, por el contrario, lo que pretenden es que el alumno aprenda corporativamente y se ayuden entre ellos, y el que menos pueda tenga la ayuda de los que más pueden ayudarle. Y eso condiciona la tecnología y la metodología didáctica, porque con un modelo competitivo lo que se pretende es el individualismo, que la persona sea ella y no sea los demás, y por tanto uno tiene que esconder su saber para que el otro no se aproveche. Esto se produce mucho en los países donde gobierna los gobernantes que tienen más tendencia al capitalismo salvaje. Mientras que los gobiernos que tienen una sensibilidad social y que creen que todo el mundo tiene derecho a progresar en la educación independientemente de cuál sea su origen social y su origen cultural, tienden a buscar los modelos comprensivos. ¿Qué pedagogías utilizan los modelos comprensivos? Pues las pedagogías, si ustedes han estudiado aquí en la carrera, ya han oído hablar de Vygotsky, ya han oído hablar de una serie de pedagogos y psicólogos, aquellas que permiten el aprendizaje cooperativo, que permiten que el sistema compense las desigualdades que se traen a veces de la familia, porque lo que sabemos es que las personas, su éxito educativo depende también mucho de las familias. En la época que yo dirigía el informe PISA en mi país, pues sabíamos perfectamente que la escuela solo podía influir en un 40% en los rendimientos de los escolares, y que el 60% no dependía de la escuela, dependía de la familia a que uno perteneciese. Entonces, claro, la escuela tenía que hacer un gran esfuerzo para compensar a aquellos que menos pueden por su origen familiar, donde la cultura, como dice un sociólogo francés que se llama Bourdieu, aquellos que en su mochila socioeconómico-cultural que llevan a la escuela la tienen más pequeñita. Y por tanto, aquí se requieren modelos pedagógicos que sean básicamente de enseñanza cooperativa y de tratamiento de la desigualdad a través de la diversidad de métodos. O sea, que cuando en una clase hay alumnos variados, el profesor tendrá que hacer tratamientos diversos, adaptaciones curriculares diversas, para que aquellos que menos van más atrasados puedan, como mínimo, ponerse a la altura de los demás o de los que van intermedios. Y esto pues condiciona lógicamente las concepciones educativas. Creo en la instrucción diferenciada porque no todas las personas son iguales, porque no todas las personas tienen las mismas posibilidades, no solo naturales, que también, porque hay personas que son más inteligentes que otras, pero sino básicamente sociales y culturales. Por tanto, un sistema educativo justo debe intentar ayudar a aquellos que menos pueden, y por tanto tendrá que hacer lo que se llama técnicamente educación compensatoria, que requieren metodologías compensatorias, es compensar a aquel que no tiene los recursos para poder llegar a más, y por tanto no puede ser homogénea nunca la educación. Eso es muy difícil, porque cuando el maestro está delante de los alumnos,
es muy difícil llevar una clase y estar tratando de que cada alumno avance a su ritmo y a su nivel. Es muy complicado. Por eso los países que van mejor en educación normalmente incluso trabajan con 2 profesores por aula. Y siempre nadie puede perder la lección. Eso me lo decían en Finlandia una vez que visité el sistema educativo finlandés. Nadie puede perder la lección. Si un chico no aprende a restar o no aprende a sumar y se queda ahí, y cuando los otros van por la multiplicar y por dividir y van por eso, ya nunca los alcanzará. Por lo tanto, no nos podemos permitir el lujo que ningún niño pierda la lección. Y si ves que no llega, hay que hacer un esfuerzo con ese muchacho para que no se quede rezagado y se quede ya para siempre fuera de... Y pasa esto con la aritmética, pero pasa con la lectoescritura, pasa con todo. Por tanto, tiene que ser no diferenciada, diferenciadísima, lo cual no quiere decir que no sea igualitaria en los objetivos. Tiene que ser igualitaria en los objetivos finales, pero diferenciada en las estrategias didácticas que se aplican en el aula. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo en el siglo XXI la crisis del capitalismo, los nuevos gobiernos progresistas en América Latina, la sociedad de la información y del conocimiento, cómo ha cambiado los modelos pedagógicos? ¿Usted ha visto algún cambio? No, el cambio es brutal. Si leen ustedes un artículo que creo que he publicado y que ha aparecido hoy en la revista Mamacuna, ahí explico eso precisamente, que justamente las tecnologías han tenido un efecto tan importante como tuvo la imprenta en el siglo XV. O sea, a partir de la imprenta hubo una revolución del conocimiento con la aparición de la posibilidad de no escribir cada libro uno a uno a mano, como se escribían los manuscritos, sino de poder dar los libros y que todo el mundo accediera al conocimiento. Bueno, pues de esa naturaleza, o quizá mayor, es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica supone un cambio no solo en la manera de comunicar, sino en la estructura de construcción del pensamiento. Y la escuela no puede estar de espaldas a esa revolución. Los maestros tienen que hacer un esfuerzo por poner esas tecnologías al servicio de sus métodos didácticos, no sus metodologías al servicio del recurso, sino que eso es un instrumento, eso es un medio para que aprendan mejor. El que dirige siempre el aprendizaje es el maestro, no puede dirigirte, un ordenador no enseña. Un ordenador puede ayudar al maestro a enseñar mejor, pero no puede ser el fin. Y por tanto yo diría que hoy en día hay un concepto que se llama, en inglés, lo diré como se escribe, no como se pronuncia, literacy, que es un nuevo concepto que hay en el mundo educativo. Antes se decía que una sociedad era, digamos, culta cuando todo el mundo estaba alfabetizado, es decir, cuando todo el mundo sabía leer y escribir, ¿no? Y eso fue la gran revolución del siglo XX en el mundo, ¿no? Y no en todos los sitios, porque aquí había muchos analfabetos antes de la revolución ciudadana. Pero eso es un objetivo que ya nadie duda que que todo el mundo, sea de derecha, de izquierda, de centro, todo el mundo cree que todo el mundo tiene que estar alfabetizado. Pero el nuevo concepto literacy, que se pronuncia en inglés diferente, quiere decir que hoy en día la alfabetización no es solo saber leer y escribir, sino saber navegar, saber expresarse, dicho en términos nuevos, un conocimiento 3.0. Ya, tenemos que estar en el mundo 3.0, donde no somos solo receptores de lo que hacen las redes y lo que hacen, sino que somos protagonistas de la construcción de los mensajes en las redes y en los mecanismos de comunicación social que permiten las nuevas tecnologías. Por tanto, esto nos va a cambiar radicalmente las tareas de los maestros y vamos a tener que romper con el modelo tradicional, que era un modelo que de alguna manera pues los alumnos del siglo XXI ya ni entenderán, porque los alumnos, quien más que menos, ha jugado con una maquinita que más que menos, pues al final, pues cada día más, pues será capaz de conectarse por Twitter, por Facebook, podrá poner fotos en Instagram, podrá estar en Google Plus, podrá hacer chats. Claro, una cosa es que lleguen a clase y estemos dando clase como el siglo XIX. En el último proyecto de investigación que llevo con mi equipo, estamos trabajando con esta máquina, con Mobile Learning, que es utilizar los móviles para el aprendizaje escolar reglado, no solo a través de realidad aumentada, de geolocalización, de todos los
sino a través incluso de otros procedimientos que estamos investigando para que esto que es tan corriente que todo el mundo puede llevar en la mano sea un instrumento de aprendizaje. Pero no será al fin conocer el móvil será un instrumento para conocer otras cosas. Ya. Bueno, ahora que usted nombró esto de todas estas tecnologías que se deben aplicar en pos del conocimiento para los estudiantes, entramos en todo lo que es conectivismo. ¿Qué nos podría decir con respecto al conectivismo y el papel del docente dentro de este modelo? ¿Y qué significa conectivismo? El conectivismo básicamente hablamos del acceso de todas las conexiones, todo el acceso a la información en el internet, en las redes sociales y en toda clase de páginas, en blogs y esas cosas. Donde la información está en la red y el profesor es solo un mediador, es la guía para utilizar esa información. Bueno, la información está en la red, pero la red es la selva. La red es imposible porque la red miente, la red engaña, la red confunde, la red sirve para oprimir, la red sirve para muchas cosas. Por tanto, no todo está todo en la red, pero la red es insondable. O sea, un alumno no puede buscar en la red porque en Google puedes encontrar de todo y no todo. Lo que tiene que hacer el maestro y los sistemas educativos, si se ve en el artículo, lo digo muy claro, es construcción de materiales cibernéticos en la red adaptados al aprendizaje de los escolares. Y desde a mis alumnos del máster de profesorado en Barcelona, yo les hago hacer a todos, por ejemplo, una WordPress. No sé si saben lo que es una WordPress. Sí. Pues, ¿qué es una WordPress? Una sola guía de navegación. Es una guía de navegación con un problema, para resolver algo, ¿no? Pero lo que no les digo es, busquen en Imperio Romano, porque entonces cogen Wikipedia, me la copian y me la pegan. Y eso no vale para nada. Aparte que Wikipedia miente mucho. Por tanto, la red, está toda la red, pero el profesor tiene una función importantísima que es, no profesor, sino la administración incluso, preparar materiales específicos para los escolares, para los colegios, que sean adaptados a sus edades, que los conocimientos estén filtrados, que los conocimientos estén bien secuenciados y sobre todo que sean interactivos. Que no se mueva, que juegue, que haga, ¿no? Y que haga también parte de su creación a través de ese lenguaje. Ya, bueno, tengo otra pregunta, más que una pregunta dentro de la entrevista, una curiosidad. Ahora, bueno, lo que nos han enseñado a nosotros es aprender a notar las emociones, a notar el ánimo de nuestros estudiantes y ponerle un poco más de atención a eso antes que al conocimiento que impartir. Yo ahí no estoy de acuerdo. Si les han enseñado eso, no es mi opinión. Yo creo que las dos cosas son importantes, pero no hay una más que otra. Yo siempre recuerdo a mi maestro cuando yo tenía 4 o 5 años, que era mi maestro de primero, 6 años tenía, y me lo encontré cuando yo tenía 18, yo quería ser maestro, profesor, y me lo encontré por la calle, se llamaba Don Francisco, y hombre, Prats, ¿usted qué quiere ser? ¿Que ya ha acabado su bachillerato? ¿Quiere decir? Pues mire, yo quiero ser maestro, como usted. Y dice, pues mire, yo llevo toda mi vida enseñando y le voy a dar un consejo. Es muy difícil enseñar lo que uno sabe, pero lo que no sabe es imposible. Por tanto, el conocimiento es muy importante y el conocimiento además es, yo creo, la piedra fundamental. ¿Qué quieres esto? Ahora lo llevaré allí. Solo para que estés más. No, ahora lo llevo yo. Ya. O sea, el conocimiento es básico. Y además el conocimiento es lo que nos hace distintos a la gente que es fácil de engañar. O sea, cuando uno tiene conocimiento, tiene espíritu crítico. Si tiene espíritu crítico, no le venden cualquier cosa. Con esta, te vino otra curiosidad. ¿Me podría decir algo usted, si sabes del tema, sobre la pedagogía de la liberación, la pedagogía crítica? Bueno, la pedagogía de liberación no sé lo que es, porque no conozco exactamente ni he leído lo que es. La pedagogía crítica en Europa al menos es un tipo, o sociocrítica, que es como se le llama también, es una pedagogía que estuvo muy de moda en los años 80, parte de los 90 y quizá menos en los 2000, donde el contenido educativo tiene un sesgo ideológico que está, digamos, orientado hacia el combate del sistema opresor, ¿no? Me imagino que lo que usted llama
pedagogía de la liberación debe ser una cosa similar o parecida. En ese sentido. Bueno, eso tiene un sentido que se haga, pero siempre que lo importante no sea ir contra nadie, sino lo importante sea hacer un ser racional, con criterio propio y con espíritu de justicia, y no hacer un militante. La misión de la educación no es hacer militantes de nada, es hacer ciudadanos libres. Los ciudadanos libres son los que tienen criterio propio. Y el criterio propio se construye creando mentes que yo siempre digo que piensan de manera crítica, pero que no son seguidores de ninguna doctrina ni fanatismo, sino que ellos optan libremente por unas ideas. Lógicamente, las ideas que han transformado el mundo son las ideas que han liberado al hombre de la opresión. Y eso ya es una verdad histórica. Por tanto, luchar por la liberación de la opresión de uno sobre otro es ya científico por sí mismo. Por tanto, es conocimiento. ¿Cuáles son las habilidades y destrezas que tendría que tener ese maestro del siglo XXI? Después de pasar por todo este análisis de que las nuevas tecnologías se van a imponer y que tenemos que crear nosotros el mismo material tecnológico para que nuestros estudiantes lo aprovechen, ¿cuáles serían las características, las habilidades y destrezas de un maestro del siglo XXI? No, primero, un maestro es una persona que no es un empleado público, es un profesional, y un profesional tiene siempre tres características, que son autonomía, responsabilidad, libertad. Por tanto, el maestro tiene que tener criterio propio, su propia responsabilidad y autonomía para construir su acción. Por tanto, no puede ser un empleado que cumpla órdenes como en una fábrica de calcetines, uno que solo tiene que apretar botones. Pues está delante de personas, uno tiene que tener su... Claro, eso implica una gran preparación. Una gran preparación, no puede hacerlo cualquiera. Algunas no son ni siquiera, se aprenden aquí. También hay cualidades personales de una persona que influyen en un buen maestro, ¿no? Su capacidad de comunicación, su capacidad... Pero hay una cosa que les va a sorprender de lo que voy a decir ahora. Tienes que querer mucho a los que enseñas. Fíjese, querer mucho a los que enseñas. Porque cuando no los quieres, además te lo ven. Los niños son más listos que el hambre. Y saben perfectamente, querer no quiere decir que seas blandengue, sino que tienes que ser exigente, ¿eh? O sea, no querer no es, hagan ustedes lo que quieran porque les quiero mucho, ¿no? Un gran nivel de exigencia, ¿no? Pero ese gran nivel de exigencia, si tú realmente estás interesado que esas personas vayan para arriba y que te gustan y aprendes de ellos, te lo ven, es que son listísimos los niños. Saben perfectamente el maestro que finge, del maestro que les quiere. Pero claro, después hay habilidades concretas, y el otro conocimiento. Luego son las técnicas didácticas. Luego es la capacidad de comunicación. Luego es la capacidad de organización del aula. Luego es la capacidad de relación con la comunidad a los que pertenecen los alumnos. Luego está su formación. El gran formador de maestros se llamaba Lancer, era un belga, que decía, ¿qué es un maestro? Dice, un maestro es un hombre que es muy culto y que quiere que los demás lo sean. Y le decía, doctor Lancer, ¿y por qué? Dice, porque uno no es lo que enseña, sino lo que es. Si tú eres culto, enseñas que los que están allí, les transmites tu inquietud por la cultura. Eso me decía Lancer, ¿no? Y a mí eso siempre yo tenía 27, 28 años que lo invitaba allí a la universidad. Yo me gustaba hablar con este señor porque decía cosas que me parecían muy importantes, que no eran técnicas. Haga usted la técnica del Philips 66. No, él me decía, usted tiene que ser una gran persona, muy culto, querer mucho la cultura, querer mucho el saber, y sus alumnos lo pillarán. Y yo le decía, tiene usted razón. Pero yo tuve un profesor muy malo de historia, soy historiador. Tuve un profesor muy malo de historia, era un señor morote, malcarao, con unas técnicas pedagógicas del año de la polca, en fin. Pero me gustaba tanto la historia que yo acabé y digo, yo me matriculé en historia. Me transmitió el gusto del saber. Mira que era un profesor malo, porque era muy bosco y siempre estaba enfadado y eso, pero me transmitió el gusto por el saber, porque él le gustaba tanto la historia que los ojos le brillaban, ¿no? Cuando nos enseñaba, ¿no? Fíjate eso, yo soy didacta
no tendría que decirlo, pero fíjate, eso es muy importante también. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un